En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hablar francamente y sin temor. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de conocerse. Porque cuando dijisteis en la oscuridad, será oído a la luz, y lo que hablasteis en voz baja en las habitaciones privadas, será proclamado desde los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os diré a quién debéis temer. Temer a aquel que, después de matar, tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, os lo repito, temed a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, de ninguno de ellos se olvida Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pájaros. Os digo que si alguien se declara a mi favor ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a su favor ante los ángeles de Dios. Pero si alguien me niega delante de los hombres, también será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. No acumular riquezas. Uno de los presentes le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y añadió: Guardaos muy bien de toda codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de un hombre por muchas que tenga. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron una abundante cosecha, y pensaba para sus adentros: ¿qué haré ahora si no tengo dónde almacenar todo el grano? Entonces se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes. Almacenaré allí todo mi trigo y mis bienes, y me diré: ahora ya tienes abundantes bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo: ¡qué necio eres! Esta misma noche te reclamarán la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Abandono en la providencia.
dijo a sus discípulos: Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis. Pues la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Entonces, si no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? Fijaos en los lirios, ni hilan ni tejen, pero yo os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Así, pues, no andéis buscando qué comer, ni qué beber, ni os inquietéis por eso, pues por todas esas cosas se afanan los paganos del mundo. Vuestro Padre ya sabe que tenéis necesidad de eso. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os darán por añadidura. No temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Vender los bienes y hacer limosna. Vended vuestros bienes y dadlos en limosna. Haceos bolsas que no se deterioren, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla corroe, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estar preparados para cuando vuelva el Señor. Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sed como esos que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los siervos, a quienes el Señor al venir encuentra velando. Os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa e irá sirviéndolos uno tras otro. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, dichosos ellos si los encuentra así. Entendedlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le abriesen un boquete en su casa. Estad también vosotros preparados, porque, cuando menos lo pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Preguntó Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentra haciéndolo así. Os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo dice para sus adentros: Mi Señor tarda en volver, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, volverá el Señor de aquel siervo el día menos esperado y en el momento más imprevisto. Lo castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Jesús ante su pasión. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra,
Y cuánto desearía que ya hubiera aprendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Jesús, causa de disensión. ¿Creéis que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una familia y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Las señales de los tiempos. Decía también a la gente: cuando veis que una nube se levanta por occidente, al momento decís: va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís: viene bochorno. Y así sucede. Hipócritas, si sabéis analizar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no analizáis este tiempo? Porque no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo. Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Invitación a la penitencia. En aquel mismo momento, llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Parábola de la higuera estéril. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar inútilmente el terreno? Pero él respondió: Señor, déjala por este año todavía. Mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no lo da, la cortas. Curación en sábado de la mujer encorvada. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí, casualmente, una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, comentaba con la gente: hay 6 días en las que se puede trabajar. Venid pues esos días a curaros, y no en día sábado. Replicóle el Señor: Hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o a vuestro asno para llevarlos a abrevar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura
en día de sábado? Cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban abochornados. La gente, en cambio, se alegraba con las maravillas que hacía. Parábola del grano de mostaza. Decía también: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su huerto. Creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Parábola de la levadura. Dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que se fermentó todo. La puerta estrecha, reprobación de los judíos infieles y vocación de los paganos. Mientras caminaba hacia Jerusalén, iba atravesando ciudades y pueblos enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les respondió: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, los que estéis fuera os pondréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero os responderá: no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Pero os volverá a decir: no sé de dónde sois. Apartaos todos de mí, malhechores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Herodes el astuto. En aquel mismo momento, se acercaron algunos fariseos y le dijeron: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó: id a decir a ese zorro: yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Apóstrofe a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que asesina a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a su pollada bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, vuestra casa va a quedar desierta. Os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Curación de un hidrópico en sábado. Un sábado fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Ellos le estaban acechando. Había allí, casualmente, delante de él, un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos: ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces le tomó, le curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿quién de vosotros, si se le cae un hijo o un buey a un pozo en día de sábado, no lo saca al momento? Y no supieron qué responder. Elección de asientos. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en el primer puesto.
no sea que haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo el que os invitó a ti y a él, te diga, deja el sitio a éste y tengas que ir avergonzado a sentarte en el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, de manera que, cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, siéntate en un lugar más digno. Y esto será un honor para ti, delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Elección de invitados. Dijo también al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Así serás dichoso, porque al no poder corresponderte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Los invitados que se excusan. Al oír esto, uno de los comensales le dijo, dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él le respondió, un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los invitados, venid, que ya está todo preparado. Pero todos aún empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro dijo, me acabo de casar y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo, sal enseguida a las plazas y calles del pueblo, y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos. Respondió el siervo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Dijo entonces el Señor al siervo, sal a los caminos y cercas, y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Renuncia a todo lo que se ama. Caminaba Jesús, acompañado de mucha gente. Entonces se volvió y les dijo, si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El que no cargue con su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Renuncia a los bienes. ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? De lo contrario, si resulta que ha puesto los cimientos de la obra y no ha podido terminarla, todos los que lo vean se pondrán a burlarse de él y dirán, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Oh, ¿qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con 10,000 hombres puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para negociar condiciones de paz. Pues, de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. No perder la eficacia. Buena es la sal, mas si también la sal se desvirtúa, ¿con qué se le sazonará? No es útil
ni para la tierra, ni para el estercolero. La tiran fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Las 3 parábolas de la misericordia. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces les dijo esta parábola. La oveja perdida. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa y va a buscar la que se le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros. Luego, al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido». Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. La dracma perdida. ¿O qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido». Os digo que, del mismo modo, habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. El hijo perdido y el hijo fiel. El hijo pródigo. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y el padre les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor traje y vestirle, ponerle un anillo en el dedo y calzarle unas sandalias. Traed el novillo cebado y matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó qué era aquello.
Él respondió: «Es que ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano». Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase, pero él replicó a su padre: «Hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una sola orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado». Pero él replicó: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado».